estamos aquí con el profesor José Luis Reguera Navarro, docente en inglés y con una trayectoria de más de 30 años en la educación pública. ¿Cómo estás? Quisiera preguntarte primero que nada, ¿por qué elegiste la docencia después de haber estudiado una ingeniería? Bien, buenas tardes. La realidad es que a veces la vida no le escoge uno. Yo crecí en el seno de una familia de maestros. Desde niño siempre quise ser maestro, esa fue mi mayor ilusión. Sin embargo, la vida a veces te va llevando por otros caminos, sueños, anhelos, y eso me llevó a terminar una carrera que quería, ingeniería. La realidad es que cuando uno es joven no tiene una visión muy clara uno de lo que es la vida, entonces anda uno como divagando, ¿no? Un poco. Al final terminé siendo maestro porque hay una vocación familiar, y dentro de eso pues los canales estaban abiertos para que yo pudiera ingresar al servicio, y así fue. Hace 35 años inicié esta carrera, en un principio a lo mejor por una necesidad económica, sin pensar en que con los años iba a tomarle el gusto, pero además iba a terminar amando esta carrera. ¿Cómo ha sido tu experiencia durante estos 30 años que llevas ya en la docencia? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué se siente, no? Ser maestro y estar a cargo de un grupo de alumnos. El tener a tu cargo seres humanos implica una gran responsabilidad. En mi caso, que doy clases en secundaria, trabajar con adolescentes puede ser un regalo de la vida, aunque también a veces se complica. Sin embargo, creo que más que transmitir o enseñar algún conocimiento, creo que estamos los profesores más bien llamados a inculcarles el amor por el conocimiento, los buenos hábitos, y el que se puedan formar y ser buenos ciudadanos, buenos hijos, buenos padres. Creo que el que encuentren y le den sentido realmente a lo que es la vida, ¿no? Para lo que estamos aquí. Pues respecto a esto, ¿no? Que ya nos metimos un poco con los estudiantes y que dentro de ello nos venías comentando que es el poderles transmitir y que le agarren una pasión en una lengua que es ajena al español. ¿Qué tan complejo es enseñar este idioma que es el inglés, ¿no? en alumnos de secundaria? Bueno, creo que todas las materias son importantes. Creo que es importante tener un conocimiento amplio del mundo en el que vivimos, pero sobre todo de las relaciones que existen entre los seres humanos, y ahí es donde entra la lengua. La lengua es un medio de comunicación que definitivamente es la más importante, porque gracias a ello podemos comunicar nuestras ideas, comunicarnos, planear, analizar, identificar algo. La comunicación lo es todo. Las lenguas, no solamente el inglés, sino cualquier lengua, pues es primordial el dominar 4 habilidades fundamentales para la comunicación, para que se dé una buena comunicación, que es el leer, escribir, oír y hablar el idioma. El inglés como tal pues adquiere relevancia debido a que pues es la lengua del imperio actual, ¿sí? Claro. Que hace necesario el que todo el mundo hable inglés. Claro. Y ese es el idioma que se utiliza en todas partes del mundo. Es complicado aquí en México, primero porque no tenemos todos los elementos necesarios para poder enseñar bien a conciencia una materia tan importante como es el inglés. Nos hacen falta laboratorios de idiomas donde podamos escuchar o hablar o ver, estar en contacto con el inglés. Obviamente el hecho de no estar constantemente hablándolo, pues eso también ralentiza el aprendizaje de los alumnos. En ese sentido, pues yo les sugiero que aprendan canciones, que vean películas en inglés, para que estén en contacto con ellas, ¿no? Porque hablar con un extranjero o un nativo de la lengua inglés, pues es complicado, ¿no? Y más con los chavos. Entonces, se trabaja con lo que se tiene, les canto en inglés, les hablo en inglés, les dejo tareas en inglés, pero sí hacen falta muchas cosas. Sí hay cierto tipo de complicación, ¿no? en esto. De hecho, una de las preguntas es que ¿cómo veías, ¿no? este impacto que existe entre una escuela pública y una escuela privada en la cuestión del inglés, ¿no? Y qué tan complejo es, y con cuánto nivel, ¿no? llegan los chavos al nivel de secundaria pública con el inglés, ¿no? ¿Cómo es manejar esto? Y no sé si tú, desde tu perspectiva, desde la docencia, logres ver
alguna diferencia entre estos dos, entre lo público y lo privado. Definitivamente que hay diferencias. En la cuestión privada, pues prácticamente desde que inician antes del kinder, ya hay algunas escuelas que manejan el maternal o pre-K, o sea, pre-kinder. Los niños desde antes de que dejen el pañal ya están teniendo clases en inglés y en español de una manera bilingüe. Terminan el kinder, continúan la primaria, la secundaria, la preparatoria y todo es bilingüe en inglés. Que no todas las escuelas privadas tienen ese sistema. Hay escuelas privadas que no manejan lo bilingüe y que solo trabajan en español. Pero aquí en Morelia sí hay algunas escuelas, como decías, de kinder, primaria, que manejan ese sistema, el inglés. Y en ese sentido, aparte de que en la escuela están trabajando con ellos, los muchachos de escuelas privadas pues también tienen mayor acceso al contacto con inglés a través de libros, a través de música, a través de videos, etcétera, juegos, una serie de cuestiones donde el inglés está presente en sus vidas diarias, a diferencia de la gente que generalmente tiene a sus hijos en escuelas públicas que son de bajos recursos y que difícilmente van a tener acceso a tal tipo de amenidades. Sí, es uno de los retos, ¿no? El tener las capacidades, una de los docentes, y dos, tener los fundamentos y las cosas necesarias para poder impartir esta clase. Y hablando de retos un poquito, ya ves que llegó la pandemia. ¿Cómo fue esto de la pandemia? ¿Qué tan complejo fue estudiar y aprender y enseñarles a estos jóvenes el idioma? Pues con la distancia, ¿no? Y cuáles fueron esas complicaciones que viviste y las técnicas que tuviste que aplicar en esta época. Bueno, ahí básicamente el aislamiento, creo que eso fue lo que más afectó a los muchachos. De hecho, todavía tenemos alumnos y alumnas que vienen con un proceso muy complicado porque estuvieron prácticamente encerrados en sus casas 2 años, y eso conlleva no solamente una cuestión educativa o cognitiva, sino que también está la cuestión familiar, en donde algunos resultaron muy dañados por la serie de conflictos que se presentan al interior de algunos hogares, no de todos. Ahí tuvo mucho que ver también el manejo de los padres, el conocimiento de los padres, la capacidad de los padres para generarles un ambiente donde ellos pudieran sentirse seguros, donde ellos pudieran desarrollarse, porque las clases allí estaban, aunque fueran en línea. Sin embargo, pues el inglés es comunicación y estábamos aislados, entonces de entrada se rompe la comunicación con los demás. Y pues bueno, aún así buscábamos los canales a través del WhatsApp, a través de las plataformas de Classroom y otras. ¿Para qué? Pues para estar comunicados. Pues se hizo todo lo que se pudo a través de materiales que estaban pues digitales, en plataformas digitales o en la internet, para poder trabajar con ellos, ¿no? Mandándoles audios, videos, etcétera. Sí, que conllevaba, ¿no?, un reto también para los maestros, que muchos no conocían, ¿no?, del uso de estas tecnologías, por el tener que adaptarse a el medio digital. Y bueno, pues ya para terminar con esta pequeña entrevista, me gustaría preguntarte cómo viste este cambio, esta nueva reforma en la cuestión educativa con el sistema y los nuevos libros. ¿Cómo ha sido esta adaptación? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? ¿Ha sido complejo? ¿Cambió demasiado? ¿Cómo ha sido, ¿no?, en la cuestión del inglés? Pues eso sí es una cuestión, desde mi punto de vista, en mi caso lo siento como un retroceso, porque aunque la nueva escuela mexicana pretende hacer más crítico al alumno en la cuestión social y política, como que trata de que el alumno sea más consciente de lo que lo rodea, no de este México que lo rodea, pero no en su naturaleza o en las cuestiones físicas, sino en una cuestión social. Entonces se enfocan mucho hacia ese tipo de cuestiones, problemáticas sociales, problemáticas locales, y entonces han dejado un poco de lado lo que es en sí la enseñanza del inglés y tratan de adaptarla a situaciones que se presentan en la comunidad, en la sociedad. Tratan de encajonar al inglés, que eso no tiene nada de malo, el encajonarlo a lo mejor en la escuela, en la localidad, en el país, etcétera, problemas sociales, y aprovechan para incrustar ahí problemas como por ejemplo el bullying, la drogadicción, etcétera, y eso no es malo. El problema es el hecho de que no nos proveen de los materiales necesarios para poder realmente hacer ejercicios que conlleven al aprendizaje del inglés. Nosotros antes teníamos libros que estaban mejor elaborados en cuanto a conversaciones, lecturas,
ejercicios, etcétera. Y ahorita prácticamente los libros traen pura política, ¿no? Sí. Pero no traen tanto vocabulario, tantos ejercicios. O sea, falta material para trabajar con ellos. Y en vez de enriquecer esa parte, pues bueno, creo que nos disminuyeron. Entonces, eso ha hecho que yo, en mi caso particular, por ejemplo, yo no use los libros, sí, porque no me sirven para nada, no puedo trabajar. Se necesita un libro donde tú puedas explicar una clase y que los muchachos puedan contestar, analizar, trabajar con ellos, y así no se puede. ¿Qué tengo que hacer yo? Adecuar los temas que maneja la nueva escuela mexicana, pero donde yo haga clases con ejercicios, con gramaticales y demás, que realmente lleven al muchacho a aprender inglés y a saber, o por lo menos tener contacto con el inglés, tener conocimiento del inglés. Perfecto. Pues esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme en la entrevista y pues agradecerte, y qué bueno que has impartido tanto tiempo la docencia y en un sector que a veces es complejo en México, como el sector público, y más una materia como es la lengua extranjera. Pues agradecerte y pues gracias por la entrevista. Nada que agradecer. Aquí estamos para servir y para seguir adelante con esta tarea. Gracias.